Buenas noches, semanas frenéticas para la Argentina, para los debates de cómo siguen. Como ustedes saben, nosotros no hemos ocultado desde nuestra institución Civilitas la cercanía que tenemos por Patricia Bullrich, sus equipos técnicos, los hemos ayudado, así que hemos mirado con renovado interés lo que fue este segundo debate y también con alguna preocupación por ver cómo se van crispando ciertos modelos, ciertas propuestas, se van hacia los extremos. Eso no es bueno para la Argentina. Pero bueno, hoy no nos vamos a dedicar a la coyuntura, sino que nuevamente los convocamos a ir a los temas de fondo. Y como ustedes saben, con Carmen, hace tiempo que venimos impactando en la cuestión de educación. Carmen tiene una propuesta, esta semana la está presentando aquí en Córdoba, de educación dual, como ustedes saben, vincular educación y trabajo y que la escuela pueda hacer ese puente entre que los chicos vayan unos días a la escuela y vayan unos días al lugar donde le van a enseñar un oficio. Lo está presentando en Córdoba con periodistas, con empresarios, con ex funcionarios. Realmente muy interesante, ya le vamos a preguntar para que nos comente. Tenemos dos invitados de lujo, una que hemos traído desde Buenos Aires y otro desde Mendoza, que nos van a contar su experiencia y su visión sobre este tema. Y luego también vamos a tener una mesa muy interesante para también charlar sobre otro de los dolores estructurales de la Argentina, que es la cuestión de la corrupción y también la cuestión del trabajo. Así que va a ser un programa muy interesante, Carmen. Totalmente. Yo estoy mirando todo lo que tiene que ver con el abandono del secundario, que siempre decimos que es en masa, los chicos salen en estampida de la escuela. Cuando uno mira cerca a esas familias, dice, no, se van porque tienen que salir a trabajar. Y eso, por supuesto, que en la vulnerabilidad, eso es una explicación que podría conformarnos. Pero cuando uno conversa con los expertos, vemos que hay una falla muy en la base de la escuela respecto a la alfabetización. Y esta primera mesa, Seba, tiene especialmente que ver con ese sueño de Sarmiento, que es alfabetizar para realmente transformar vidas. Bueno, muy bien, muy interesante. Si les parece, un primer video, no quisimos dejar de tratar el tema de educación sin traer a nuestro querido y venerado amigo Jaime Echeverry, que siempre tiene una visión interesante para aportar un marco general, una mirada general sobre esta tragedia o esta crisis que está viviendo la educación argentina. A ver. Contamos con poca gente educada. Si uno mira las cifras comparativas, tenemos muchos menos graduados, que hay chicos que hayan terminado la escuela secundaria que muchos países, muchos de los que nos rodean también. Tenemos muchos menos graduados universitarios también que otros países. Por ejemplo, la Argentina tiene alrededor de 14% de graduados universitarios en su fuerza de trabajo. Los países desarrollados tienen más del 30%, Corea tiene 45%. Vale decir que estamos muy atrasados en cuanto a cantidad de gente educada con la que contamos. El otro problema importante es algo que, como señalé antes, la pandemia ha agravado, y es la desigualdad en la distribución de la educación. Las personas, además los chicos que están en las familias de nivel socioeconómico más alto, tienen más años de educación, reciben educación durante más años que las de los niveles más bajos. Y al mismo tiempo, también, el problema que yo creo que es importante señalar es el hecho de que inclusive quienes reciben educación, e inclusive los que reciben en mejores condiciones, están por debajo de los rendimientos de chicos de otros países. Vale decir que tenemos graves problemas en la calidad educativa. Ya pasado al folclore, la frase que señala, la afirmación que señala que de cada 100 chicos que terminan la escuela secundaria, la mitad tienen problemas para comprender lo que leen, y solo 2 de cada 3 son capaces de hacer un simple proceso de abstracción vinculado con la matemática, un porcentaje, una regla de 3. Vale decir que todas las evaluaciones, tanto las nacionales que se realizan desde los años 90 como las internacionales, todas sistemáticamente desde entonces, desde los años 90, hace más de 30 años, vienen demostrando lo mismo. Siempre se comprueba la misma cifra.
Bueno, muy bien. La tragedia continúa, como dice ahí, las palabras de Jaime Echeverri, y ahora con esta mesa tan prestigiosa. Gracias por haber venido a Civilitas. Victoria, vos estás trabajando desde Tandil, no desde Buenos Aires, pero sí con gente en todos lados, por la alfabetización en Argentina. Y para darle un poquito de pimienta, tenemos un plan. Tenemos un plan, y el plan empieza por convencer al sistema educativo que no importa dónde hayas nacido, podés aprender a leer y escribir en primer grado. Creo que después Jaime va a contar muchos más detalles, pero creo que este es el punto crucial, que nos saquemos el fantasma de que solamente si en tu casa había libros, si tu mamá te leyó, solamente con todas esas condiciones dadas podés aprender a leer y escribir. Y no es así. Con un buen plan, con un buen sistema, con docentes convencidos, con docentes trabajando desde sala de 4, desde sala de 5, para que los chicos en primer grado puedan alfabetizarse, esto se logra. Hay provincias en la Argentina que ya lo están logrando. Victoria, y nada que emocione más a un docente que ver que sus alumnos aprenden a leer y escribir. Vos descubriste que la Argentina no había expresado en sus objetivos que queríamos enseñar a leer. Exacto, nosotros tenemos lo que llaman los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, que son los objetivos nacionales, que en Argentina no se han cambiado desde el 2004, y esos objetivos nacionales nunca dicen que en la escuela vamos a enseñar a leer y escribir. Dicen cosas muy difíciles de entender, pero nunca dicen claramente que el primer objetivo de la escuela, y no solo el primero, sino en primer grado, vamos a enseñar a leer y escribir. Les recomiendo a los televidentes, Victoria Sorraquín está haciendo unos videos muy cortos en las redes que vale la pena, porque para los que no somos del rubro de educación, realmente es muy clara, concreta, así que búsquenla y síganla. Tenemos también a Jaime Correas, que es un honor para nosotros que estés aquí. Un poco Jaime ha sido responsable, como no se llama ministro de Educación, pero es como si fuera nuestro ministro de Educación aquí en Córdoba, pero en el caso de Mendoza, y se ha generado un modelo de excepción, porque allí han logrado cosas que en otras provincias no se han logrado. ¿Qué lograron ahí, Jaime, en Mendoza? Bueno, fundamentalmente lo que logramos fue instalar un programa, que ese programa llegara a las escuelas, para lo cual hubo que capacitar docentes, hubo que vencer una serie de resistencias, que ese programa se evaluara y que con las evidencias de esa evaluación se hicieran ajustes del programa y se siguiera. O sea, sabemos si los chicos están aprendiendo o no. Y esto que muy bien marcó Carmen, yo estoy convencido de que una de las razones del abandono en secundaria es que los chicos no entienden lo que leen, y esto es algo que de alguna manera está escondido. En todo el país está escondido. O sea, como antes sucedía, se cree que sigue sucediendo. Bien. Hay casos emblemáticos como el de Carlitos Tevez, que cuenta que pasó 8 años por la escuela, lo cuenta Guillermina Tiramonti, porque él lo contó en el programa de Susana Jiménez, pasó 8 años por la escuela y dice, yo nunca aprendí a leer. Entonces la pregunta es, ¿cómo un chico argentino puede pasar 8 años de escolarización y no aprender a leer? Y Guillermina dice, bueno, evidentemente hay muchos Carlitos Tevez. Muchísimo. Cuando vamos a pruebas como la Enseñar de 2017 y encontramos que en el sistema de formación docente, en los institutos superiores, había, insisto, 4º año en un instituto de formación docente, quiere decir que han pasado por la primaria, por la secundaria y por 4 años un profesorado. El 40% no tenía comprensión lectora. Hoy están dando clases en la Argentina. Claro. Y eso es una prueba irrefutable, porque te dan un texto, te ponen a que interpretes lo que digas, a que saques ideas principales y no lo podés hacer. Ahora, esto, la única manera de solucionarlo es explicitarlo y trabajar sobre ello. En Mendoza, hace 8 años teníamos ese diagnóstico, la gobernación de Alfredo Cornejo, y empezamos, fue Ana María Borzone, que tiene una posición tomada en cuanto a lo que hay que hacer, que es todo un programa que tiene que ver, se llama Queremos Aprender. Se compró los libros, se capacitó a los docentes y se empezó un proceso. Y hoy, el año pasado, con intervención de todos los partidos políticos, se aprobó por unanimidad una ley de alfabetización en la provincia de Mendoza. Y fíjense qué curiosos lo que decían recién.
no está nombrada la palabra alfabetización, se transformó en una palabra maldita, pero a raíz de que muchos empezamos a insistir con eso, ahora está en todos los debates sobre el tema educativo. Es más, Massa en el debate del domingo lo mencionó, dijo hay que hacer un programa de alfabetización, pero Massa gobierna hace 20 años. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Massa durante 20 años que no hay un programa de alfabetización? Entonces este es un problema gravísimo y que hay que tomarlo por las astas, ¿no? De todas maneras, los indicadores de Mendoza respecto a hace 6 años han mejorado. Han mejorado sensiblemente. Este año, en estos días, se hacen censos de fluidez lectora. En Mendoza ya han leído en voz alta tenemos más de 1 millón de lecturas. No quiere decir que hayan leído 1 millón de niños, sino que más de uno ha leído varias veces. ¿Esto qué te da? Te da la fluidez lectora. Es un indicativo, no quiere decir que ya esté alfabetizado, es un indicativo de cómo va. Quien lee fluidamente no está preocupado por lo mecánico de la lectura y puede ir a la comprensión del texto. Excelente. Victoria, una pregunta del millón que se hacen muchos televidentes, es porque todos hemos tenido la sensación de que en los últimos, no años, sino en los últimos 20 años, diremos, es como que se ha manoseado mucho la educación y mucha ideología y mucho adoctrinamiento. ¿Esto también tiene que ver con que finalmente le aflojamos a la alfabetización? ¿Es todo parte de lo mismo o son dos cosas distintas? No, es todo parte de lo mismo y retomo lo que decía Jaime, y hay algo importante para que entienda los que no están en educación, que a veces tienen también la fantasía de, bueno, pero va a venir la inteligencia artificial, bueno, pero le podemos dictar a los teléfonos. No, aprender a leer y escribir hace que tu cerebro cree nuevas redes neuronales. Nuestros chicos que aprenden a leer y escribir a tiempo, sus cerebros se vuelven, digamos, lo voy a decir, lo voy a decir neurocientíficamente, más inteligentes, tienen nuevas redes neuronales. Eso hace que obviamente avances mucho más rápido en la escuela, con muchos más aprendizajes y muchas más posibilidades. Entonces, cuando Jaime explica lo que pasó en Mendoza con la fluidez lectora, bueno, no es solo aprender a leer, es alimentar a todos esos cerebros, a todos esos niños y esas niñas, para que puedan aprender muchas más cosas. Claro. Entonces, en Argentina nos convencimos de que se podía aprender a leer y escribir como se aprende a hablar. Es decir, por ósmosis, por contagio, solo por sumergirnos en un aula donde hay libros y cuentos. Muy bueno. Y eso no es así. Esto claramente excede lo ideológico. Me dicen que estamos cerrando, pero no quiero dejar de hacerle la última pregunta a Jaime, porque también la otra pregunta del millón que se están haciendo en su casa es, sí, pero tal vez en Mendoza no tenían la resistencia de los sindicatos, los docentes y demás. ¿Cómo hicieron frente a esa resistencia? Teníamos todas las resistencias del caso y fue una batalla cultural. La batalla cultural es venir con el sistema, proponerlo, militarlo, llevarlo a las escuelas, convencer a los docentes, y la verdad que todo eso se hizo. En un primer momento hubo mucha cancelación, digamos, porque lo que dice Victoria es muy importante. Acá había un problema ideológico, que es decir, los chicos van a aprender solos, no hay que corregirlos, no vaya a ser que se vayan a poner mal y qué sé yo. No, se aprende a leer y escribir deliberadamente, porque alguien te enseña. Incluso es muy importante la escritura manuscrita, porque está demostrado por las neurociencias que la escritura manuscrita desarrolla una cantidad de cosas que no se desarrollan con un teclado. Entonces esto es un programa que está, digamos, enfocado a enseñar y es activo. Y déjame pasar el aviso. Yo estoy trabajando particularmente desde Mendoza con el equipo de Patricia Bullrich y nosotros tenemos ya armado una propuesta de un sistema, eso que Massa propone que va a hacer, que no lo va a hacer, porque si ya no lo hizo, no lo va a hacer. Tenemos preparado un programa nacional de alfabetización que por razones de cómo está estructurado el sistema educativo argentino, va a ser propuesto a las provincias, pero con toda desde los materiales, los métodos, etcétera, y la financiación, obviamente. Gracias por haber venido y gracias por convertir esto en una causa. Claro, ¿cuál es la prioridad? Vamos a hablar seguramente, tal vez al final hacemos una columna. La prioridad es la inflación, la prioridad es la inseguridad. Pero ¿qué es lo importante en la Argentina? Esto de lo que estamos hablando aquí. Por eso este segundo video, hay un grupo que también está muy vinculado con Carmen, han trabajado juntos de Argentina por la educación. Y también ellos nos acercan este breve resumen de la crisis de la educación argentina para luego ya ir a otra mesa. A ver. Hola, soy Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación. Lo que me gustaría es compartir un panorama de la educación argentina hoy.
Hace tiempo se habla en nuestro país de una tragedia educativa. Hay datos que sostienen esta mirada. Por un lado, solo 3 de cada 10 adultos terminan el secundario en el decil de ingresos más bajo, mientras que en el más alto son 9 de cada 10. Por el otro, entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo que llegan al final de la secundaria, solo 2 de cada 10 alcanzan resultados satisfactorios en matemática. Este desafío, que ya era difícil, vino a ser profundizado por la pandemia. A nivel global, se habla de que enfrentamos la crisis educativa más grande del siglo. Lo que se demostró, en otras palabras, es que todavía hoy la escuela es irreemplazable. Y lo que pasó es que en la Argentina, así como en muchos otros países, no estaban dadas de ninguna manera las condiciones para la educación a distancia. Hay 2 datos que muestran esto. El primero es que solo el 20% de los estudiantes de primaria tiene conectividad. Y el segundo es que durante la pandemia el 90% de los estudiantes se comunicaron principalmente a través de WhatsApp con la escuela. Esto habla de las enormes dificultades que hubo para el proceso pedagógico el año pasado. Con este escenario los resultados eran esperables y hoy las estimaciones hablan de que más de 1 millón de estudiantes habrían abandonado la escuela. Naturalmente, esta situación educativa repercute en el proyecto de vida de nuestros jóvenes, ¿no? De hecho, el 60% de las empresas en Argentina indica que una de las dificultades que tiene para contratar tiene que ver con que muchas veces sus aspirantes no tienen las habilidades necesarias para el puesto. ¿El panorama es crítico? Sí, pero también hay signos de esperanza. Puntualmente 2. El primero es el compromiso de los docentes. Los datos muestran que, a pesar de todas las dificultades, mantuvieron durante toda la pandemia el vínculo con los estudiantes y lo hicieron con una perseverancia admirable. Y el otro son las familias, los padres, las madres, que fueron claramente el gran protagonista en educación del año que pasó. Ellos, con su movilización constante, lograron el regreso a la presencialidad. Pero también nos mostraron que cuando una demanda de la sociedad civil es suficientemente fuerte, cuando alzamos nuestra voz lo suficiente, la política se ve obligada a responder. Nos mostraron que nuestra participación importa, la de cada uno de nosotros, la de todos, en nuestra escuela, en nuestra provincia, en nuestro país, que los cambios dependen de nosotros. Por eso la pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, muy bien, hemos hecho otro capítulo sobre educación. Les recomiendo que, si están interesados en apoyar la causa de Carmen, se metan en la propuesta de educación dual que está haciendo Carmen, que ya lo ha traído a Córdoba. En Buenos Aires ha tenido, ¿cuántas? Más de 120 reuniones. Sí, hemos tenido más de 110. Está evangelizando por allí y el proyecto concretamente está en nuestra página de Civilitas. 2 invitados de lujo, también tenemos un programa muy especial hoy. Gracias por haber venido. Gracias. ¿Cómo andan? Martín, ya que te tengo acá, es mi asesor laboralista experto, contale a la gente cuáles son los secretos que tiene mi proyecto de inserción laboral. Bueno, primero lo que buscamos hacer con el proyecto de inserción laboral fue identificamos una cuestión que se está generando hace mucho tiempo en lo que es el mercado, que es el salto de los trabajos. O sea, si bien la LST, que es la Ley de Contrato de Trabajo, regula un tiempo indeterminado en la relación laboral, nosotros lo que propusimos a través del despacho de CAR fue unas pequeñas modificaciones, como una suerte de ayornamiento a los tipos de contratación que los empleadores podrían echar mano. Un ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, si tenés un 20% más de demanda en tu fábrica, no puedes contratar a tiempo determinado, por el plazo de 2 años como máximo, a trabajadores. ¿Por qué? Porque no se establece eso en el 90 o en el 91. Claro, no está legislado. Bueno, eso es una de las tantas modificaciones que estamos agregando, como también el contrato de formación, que esto es una novedad para aquellos jóvenes de hasta 26 años que salieron de la secundaria y tienen que dar el salto mortal entre terminar la secundaria y tener el primer trabajo, poder tener ese contrato de formación, el contrato de inserción laboral que transforma los planes de asistencia que da el Estado en trabajo registrado. O sea, todo este paquete de contratos que en el proyecto de ley que está en el Senado, que se presentó el año pasado, al empleador
le da un beneficio de que el primer año tiene como un subsidio en las cargas, en las contribuciones patronales, y el segundo año un 50% en el pago de las mismas. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que se vuelvan a enamorar empleador y trabajador. Claro. Realmente yo digo, Martín, que si lográramos darle forma y darle entidad de ley a ese proyecto, que es nada, es modificar muy simplemente el contrato, el artículo 90. El artículo 90 y subsiguiente. Vos sabés que... Eso ya le daría un dinamismo a la economía argentina y al mercado laboral que sería fabuloso. Hay un gol, hablando en términos futbolísticos, hay un gol que es todo tuyo, porque vos lo presentaste el año pasado, el proyecto de inserción laboral, ¿no? O sea, el laburo que lo hicimos, lo presentaste, dijiste, sí, me gusta, le pongo el gancho. Y hará un mes, no sé si por campaña o no campaña, el oficialismo mandó un proyecto, no te digo que es similar, pero tiene esto, por ejemplo. Pero porque es una necesidad. Claro, por supuesto. Nosotros hay que crear salió empleo de la genuino. necesidad de la gente, obviamente. Lo llevo a Alfredo Vítolo, que también lo aprovechamos que lo hemos traído a Córdoba para otros temas. Alfredo, una persona muy reconocida por su defensa de las instituciones, presidente de Fores, y en este caso lo quiero llevar a un terreno que en estos días nos ha preocupado porque hemos visto la gran Insaurralde y muchas cosas, y ha vuelto el tema de corrupción como por enésima, duodécima, centésima vez a ponerse en la mesa de la Argentina. ¿Cuál es tu visión del momento? Yo creo que es triste que sigamos teniendo esta temática como un problema, porque no logramos hacer de esto una política de Estado. La lucha contra la corrupción debería ser una política de Estado, más allá de cuál sea el partido que esté gobernando, más allá de cómo venga la historia. Lamentablemente lo que estamos viendo a partir del caso de Chocolate Rigo y el caso del barco de Insaurralde y sus vacaciones europeas, nos marca una forma de financiamiento de la política que es preocupante, que es grave, que también muestra los lados oscuros, ¿no? Porque hasta hace poco, yo escuchaba un poco el panel anterior sobre educación, hasta hace poco los crímenes de corrupción se los veían como un crimen de robo al Estado. Y en definitiva, le robo al Estado, el Estado es malo, entonces qué bien que le robo, qué vivo que sos que le robo al Estado. Y esto hoy no es así, porque cada peso que es producto de la corrupción es un peso que no se usa para garantizar educación, para garantizar salud. Y entonces, que sale de nuestros bolsillos por supuesto, porque en provinciales. definitiva el circuito es, ¿quién paga esa corrupción? Son sobornos que se pagan, que aumentan los costos de las obras públicas, y que en definitiva no terminan en el destino que deberían tener, que es asegurar más derechos, especialmente la educación. O sea, esto para mí es lo más grave. Y esto, a mí me preocupó lo que escuché en el debate el domingo pasado, en donde frente al planteo que se hizo, bueno, ¿qué hicieron? La respuesta fue: le pedí que renunciara a la candidatura. No es suficiente. Claro. No es suficiente, porque ahí, si hubo corrupción, hay que investigar, los jueces deberán determinar y deberá devolverse la plata. No alcanza con que me fui del Estado. Eso me estoy cubriendo yo para que no me impactes a mí en mi campaña, pero no alcanza en el problema. Ahora, ambos, una pregunta muy rápida porque se nos ha ido el tiempo, que es tirano, como dicen, pero en ambos casos hay mucho escepticismo. En el caso de corrupción, ustedes son personas muy prácticas, están en la calle igual que nosotros, y el televidente puede estar diciendo, sí, pero eso no va a cambiar jamás, y tampoco van a cambiar las leyes laborales, no van a cambiar porque los sindicatos, en ambos casos, ¿ustedes son optimistas respecto de que se pueden producir cambios de corto plazo? Comienzo por vos. Yo creo que sí, porque en el caso del proyecto de inserción laboral, a los sindicatos les conviene porque serían más afiliados. Su masa crítica, su masa de representatividad, haciendo las cosas bien, por parte de ellos, que eso ya nos excede, tendrían mayor volumen de representatividad. Aparte, es algo que haría bien al mercado laboral, haría bien al crecimiento de la Argentina. Ayudaría. ¿Y en tu caso? Yo soy optimista porque creo que es una demanda de la sociedad. Creo que la sociedad se ha dado cuenta de esto. O sea, el resultado de las elecciones, más allá de algunas lecturas más chiquitas, está pidiéndole a la sociedad está pidiendo a la política que se ponga los pantalones y rompa con la trama de corrupción. Claro. O sea, que no es aceptable en ningún escenario. Entonces, bueno, ahí está el punto. Y está en ver cómo hacerlo para realmente romperlo y con efectos duraderos.
un lujo tenerlos en Totalmente. nuestra mesa y gracias Seba, por nos estar en estamos Córdoba. Sí, sí, sí. yendo. No, pero no nos estamos llamando, sino que hay un siguiente video final, me parece. Tenemos tiempo para el video porque Melconian estuvo en Córdoba y aunque no es exactamente su filmación, sí tenemos unos minutos de una presentación muy similar que hizo en Bloomberg, digamos, y vamos a rescatar algunas de sus reflexiones. A ver. La herencia estructural es el estancamiento económico, el régimen de alta inflación, la debilidad inversora. Es un conjunto de cosas que ya las conocemos. Esto empezar hace un año, 6 meses o dentro de 3 meses, la herencia estructural es conocida. Es muy importante para nosotros porque es lo que nosotros llamamos el punto de partida. Y lamentablemente se ha contaminado con una herencia del último día. El tipo de cambio real oficial, la brecha, la deuda por importaciones, el nivel de reservas negativas, ahora el déficit fiscal y la deuda flotante, la recaudación que nos han comido, la inercia inflacionaria, es lo que nosotros llamamos además punto de partida de la herencia del último día. El programa se va a dividir en 3. Tiene un bloque de estabilización de la macro, que es ir con tapones de punta contra la tasa de inflación. Tiene un bloque que es la reforma del sector público, que está referida a la sostenibilidad fiscal estructural de mediano plazo. Y tiene un bloque de reorganización de la actividad privada, que no solo se nutre de una amplia desregulación y reforma en el sistema de relaciones laborales, sino es el embudo de captación de la micro, de minería, agro, industria, servicios financieros, política comercial, economía del conocimiento, energía, defensa de la competencia. Somos absolutamente receptivos con el sector privado, único motor de crecimiento, a quienes personalmente conocemos hace 35 años. Y somos receptivos, ¿por qué? Porque somos decentes, porque podemos hablar con ellos transparentemente, porque no somos coimeros y porque tenemos que aprender del sector privado que sabe hacer negocios cómo es su microeconomía. Y además tenemos que arbitrar intereses, muchas veces entre integrantes del mismo sector, no entre sectores. Bueno, muy interesante la reflexión completa de Melconian. Está también en nuestro canal de YouTube de Civiritas. Hizo una presentación de 1 hora, solamente hemos podido rescatar 3 minutos. Carmen. Bueno, usted ha mencionado, hemos tenido más de 110, 112 reuniones hablando con la gente, evangelizando, dicen. Lo que busco son socios y lo que queremos es transformar la educación, transformar el trabajo. Lo único que sabemos hacer es trabajar, ¿verdad? Sí, sí. Y alguien nos ha dicho, si trabajas mucho, a la larga construís poder. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, construyendo ese de abajo hacia arriba que hace tantos años que lo pregonamos. Un comentario final y ya nos vamos, así como el miércoles pasado hicimos una crítica a Schiaretti. En este caso hacemos una crítica sobre cuánto vamos a dejar que los candidatos se vayan fuera del sistema. O sea, esto de libre portación de armas, libre portación de órganos. Puede ser que uno dice, no, es parte de la riqueza y por supuesto todo el mundo tiene la libertad de proponer lo que quiera, pero como sistema argentino, ¿cuánto va a admitir que uno tironee y diga, no, esto lo vamos a sacar, vamos a dejar? Yo creo que ciertas personas, sobre todo ciertas personas muy comprometidas, ha llegado el momento de que salgamos a la calle y defendamos algunos principios y valores, porque esto se está desmadrando un poco y hace falta poner los puntos sobre las IAs. Así que los espero en la calle, a los que yo sé que nos están mirando porque ven mucho nuestro programa, porque hace falta que salgan a la calle a decir, che, hasta acá, pero de acá para allá ya esto está fuera del sistema. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Adiós.